El sol del mediodía castigaba el valle de cañón de la Piedra Roja, pintando las rocas con tonos ocre y escarlata. El polvillo fino, levantado por un viento seco e incesante, parecía el alma misma de ese lugar olvidado por Dios. En ese escenario de belleza brutal y desolación caminaba el Ara, una silueta frágil y diminuta contra la vasta e implacable inmensidad del desierto mexicano. A sus 18 años, cargaba un fardo más pesado que cualquier roca de aquel cañón, el estigma de su comunidad y la marca de la tiranía de su padre. Ya no era una persona, sino un castigo ambulante, el eco de una transgresión que nunca cometió, un chivo expiatorio para el miedo y los prejuicios de todos. Su piel, antes suave y rosada, estaba ahora curtida por el sol implacable, y sus ojos, que alguna vez brillaron con la inocencia de la juventud, llevaban una tristeza tan profunda como los desfiladeros que la rodeaban. Con cada paso, se alejaba de un mundo que la había rechazado y se acercaba a un destino incierto, entregada como moneda de cambio, un sacrificio vivo para aplacar la ira de un padre cruel y la intolerancia de su pueblo. El silencio era su único compañero, un silencio que se mezclaba con el zumbido de los insectos y el silbido del viento, un silencio que para ella era la voz de su propia soledad. Tenía el olor de la desesperanza, el color de la tierra seca, el sonido del polvo que se disuelve en el aire. La vida para el Ara era un desierto interior, tan vasto y vacío como el desierto que la engullía. En sus puños cerrados no solo sostenía la cuerda que la ataba, sino también el dolor y la humillación, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, había una chispa de vida que se negaba a ser apagada. La atmósfera de desesperanza era tan densa que se podía sentir en la garganta, como arena. El viaje de el Ara no era solo físico, sino un descenso al fondo de un pozo de abandono. El pueblo, a pocos kilómetros de distancia, parecía un paraíso lejano e inaccesible, un amargo recuerdo de una vida que nunca tuvo la oportunidad de vivir plenamente. Los pocos árboles retorcidos y secos, los arbustos espinosos, la arena que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, todo parecía hacerse eco del vacío de su alma. Caminaba con la cabeza gacha, no por vergüenza, sino para evitar el contacto con el sol que le quemaba los ojos y, metafóricamente, con el mundo que la había condenado. El castigo de su padre, la brutal decisión de entregarla como virgen a un temido guerrero apache, Kile, para ser deshonrada, era la prueba final de su deshumanización. Era un objeto, una propiedad que podía desecharse, un castigo que se le imponía, y en medio de toda esa desesperación había un presagio, un cambio sutil y casi imperceptible en el aire. ¿Era el olor a lluvia que se mezclaba con el olor a tierra seca? ¿O tal vez el canto de un pájaro que, contra todo pronóstico, insistía en cantar en medio del desierto? El Ara no lo sabía, pero en el fondo de su corazón, una pequeña semilla de esperanza, aunque enterrada bajo capas de dolor, comenzaba a germinar. La historia de el Ara no sería la historia de una víctima, sino la de una sobreviviente. El viaje de el Ara hacia lo desconocido la llevó a las profundidades del desierto, un mundo de silencio y soledad que reflejaba el suyo. Fue allí, en la inmensidad árida, donde se encontró con Kil, el temido guerrero apache, cuyo nombre se susurraba con reverencia y miedo en los pueblos vecinos. La primera visión de él no se ajustaba a las aterradoras historias que había oído. Estaba sentado en una piedra plana, esculpida por el tiempo, observando el horizonte con una serenidad que parecía pertenecer a otro mundo. No había brutalidad en sus ojos, sino una calma que rivalizaba con el paisaje. No la recibió con palabras, sino con un gesto sencillo, ofreciéndole un trozo de tasajo y una cantimplora de agua. Era el primer acto de bondad
que recibía en mucho tiempo, y la desconfianza inicial, un escudo forjado por el dolor, comenzó a resquebrajarse. Su presencia era como una brisa fresca en el calor sofocante de ese desierto, un alivio inesperado y bienvenido. La observaba de lejos, como si la estudiara, leyendo en su postura encorvada y en sus ojos tristes la historia de un alma rota. El primer contacto fue sutil y se basó en gestos. Kil no la obligó a nada, simplemente la guió. No usaba palabras, pero enseñaba con el ejemplo. Le mostró cómo encontrar agua donde no parecía haberla, cómo identificar plantas comestibles y medicinales, cómo moverse silenciosamente por la tierra sin perturbar su paz. La desconfianza de Lara se transformó lentamente en curiosidad, y la curiosidad en una silenciosa aceptación. Empezó a observar la forma en que se comunicaba con la naturaleza, como si fueran una extensión el uno del otro. Él era el desierto, y el desierto era él. Su presencia era un bálsamo para las heridas de Elara, un santuario silencioso donde no la juzgaban, sino que la veían. Su quietud y su paciencia comenzaron a corroer su miedo y su soledad. El desierto, antes un lugar de castigo, comenzó a transformarse en un espacio de refugio. En un momento de debilidad, Elara se acurrucó de dolor y humillación, y Kil simplemente la cubrió con un zarape, un gesto de compasión que fue más elocuente que cualquier palabra. Este gesto fue la metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo. La lenta, pero inquebrantable restauración de la dignidad de Elara. La esperanza, una semilla plantada en el fondo de su corazón, comenzaba a recibir agua. El viaje de Elara con Kil no era una huida, sino un redescubrimiento. No la estaban deshonrando, sino honrando con la sabiduría y la compasión de un hombre que veía su verdadera esencia, un alma noble y resiliente que la sociedad había intentado destruir. Cada día, la presencia de Kil rompía un pedazo más de su aislamiento, y Elara comenzaba a ver no a un guerrero temido, sino a un mentor sabio, cuya ausencia de juicio la liberaba más que su propia libertad. La vida de Elara al lado de Kil se convirtió en un viaje de aprendizaje, una inmersión en la sabiduría ancestral que él llevaba en su silencio. Él le enseñó a leer las estrellas no como constelaciones distantes, sino como un mapa vivo que guiaba la vida. Aprendió a escuchar el desierto, no el sonido del viento, sino el susurro del agua subterránea, el murmullo de los insectos, la canción de la tierra. El desierto, antes un lugar de castigo, se transformó en un maestro, un mentor implacable pero justo. Le enseñó a respetar la naturaleza, a vivir en armonía con ella, a tomar solo lo que necesitaba y a dar gracias por cada gota de lluvia y por cada pieza de caza. Aprendió a crear herramientas con piedras y huesos, a hacer fuego con ramas y a curar heridas con hierbas. Cada día, Elara se alejaba más de la chica asustada y humillada que había sido y se acercaba a una mujer fuerte, resiliente y segura de sí misma. Su piel, marcada por el sol y el viento, ya no era un signo de sufrimiento, sino la marca de una sobreviviente. En cada enseñanza de Kil había un eco de una verdad mayor, que la verdadera fuerza no residía en la brutalidad, sino en la sabiduría y en la conexión con el mundo que la rodeaba. El redescubrimiento de la voz de Lara fue uno de los momentos más conmovedores de su viaje. Durante tanto tiempo se había mantenido en silencio, no por elección, sino por miedo y vergüenza. Su voz había sido silenciada por la tiranía de su padre y el desprecio de su pueblo. Kil no la forzó a hablar. Simplemente la animó a expresarse a través de gestos, a través de su trabajo, a través de su arte. Fue al esculpir una pequeña figura de arcilla, la imagen de un pájaro que volaba libremente, que su voz comenzó a regresar.
murmuró al principio, y luego su voz se volvió más fuerte, más clara, como el agua que brotaba de una fuente escondida. Su voz no era solo el sonido de sus cuerdas vocales, sino la expresión de su alma, la liberación de todos los dolores y humillaciones que había soportado. La relación entre Elara y Kil evolucionó hacia algo que trascendía los lazos de sangre. Era una conexión de almas, de respeto mutuo, de un propósito compartido. Él no era solo su mentor, sino su protector, su confidente, la única persona que la había visto por quien realmente era. Y ella, a su vez, se convirtió en la guardiana de su sabiduría, la promesa de que sus enseñanzas no se perderían. El viaje de Elara era un testimonio de la capacidad humana para superar lo insuperable. No era solo una sobreviviente, sino una leyenda viva, un faro de esperanza para todos los que se sentían perdidos. La paz de Elara y Kil fue interrumpida por el eco distante de las campanas del pueblo, un sonido que, en lugar de anunciar alegría, traía el presagio de un nuevo conflicto. La sequía, que venía castigando la región, había llevado a los habitantes a sus prejuicios, buscando en forasteros y en figuras marginadas la culpa de su miseria. Elara y Kil se vieron obligados a enfrentar no la furia de la naturaleza, sino la brutalidad de la intolerancia humana. El pueblo, liderado por el padre de Elara, un hombre consumido por la amargura y el resentimiento, los acusó de brujería, de haber maldecido las tierras y de haber robado el agua. El enfrentamiento no fue físico, sino un duelo de dignidad y compasión contra el odio y la ignorancia. Elara, que antes se habría encogido de miedo, ahora se erguía, con su voz clara y fuerte, una voz que no pedía perdón, sino que decía la neta. No luchó con fuerza bruta, sino con la sabiduría que había adquirido, usando su voz para defenderse no solo a sí misma y a Kil, sino para defender la verdad misma. La reacción de la comunidad fue de shock, de no manches. Vieron no a la chica asustada que habían rechazado, sino a una mujer fuerte y segura de sí misma, con el semblante de una líder, la piel bronceada por el sol y el corazón purificado por el desierto. El padre de Elara, un hombre que la había condenado y humillado, ahora se veía confrontado con su propia crueldad y con la dignidad y la compasión que ella mostraba. Su voz, que antes era solo un susurro de dolor, ahora se convertía en un himno de esperanza. No respondió a las acusaciones, sino que las transformó en oportunidades para enseñar. Les enseñó a encontrar agua, a cultivar la tierra árida, a usar las hierbas medicinales, las mismas cosas que había aprendido con Kile. Se convirtió en el puente entre los dos mundos, el de la civilización y el de la naturaleza, el del miedo y el de la sabiduría. El pueblo, que antes la había rechazado, ahora la acogía como a su salvadora, la mujer que trajo el agua, la mujer que trajo la esperanza, la mujer que trajo la vida de vuelta a la tierra seca. Su coraje fue la prueba final de su valor, y su ejemplo selló su posición como la nueva líder de su gente. El legado de Elara en la comunidad de Cañón de la Piedra Roja no se construyó con monumentos de piedra, sino con las raíces profundas de su compasión y sabiduría. Se convirtió en el puente vivo entre los dos mundos, el del pueblo y el del desierto, enseñando a todos que la verdadera fuerza reside en la conexión y no en la separación. A partir de su viaje, la comunidad aprendió a leer las estrellas, a escuchar la tierra y a respetar la naturaleza como una fuerza vital y no como una enemiga a conquistar. La sequía, antes vista como una maldición, se convirtió en una lección de resiliencia y adaptación. El prejuicio, antes un veneno que envenenaba los corazones, fue purificado por la aceptación. Elara,
La chica que había sido rechazada y humillada ahora era la guardiana de la sabiduría ancestral de Kyle, un faro de esperanza que brillaba más fuerte que el sol del desierto. Su voz, una vez silenciada por el miedo, ahora era la voz de la comunidad, un eco de una verdad mayor que trascendía las fronteras del lenguaje. Su historia se convirtió en una leyenda, un testimonio vivo de la capacidad humana para superar lo insuperable, de transformar el dolor en propósito y la humillación en dignidad. La conclusión de la historia de Elara es la reafirmación de que la verdadera fuerza no reside en la brutalidad, sino en la dignidad, la compasión y la sabiduría. Su legado no es solo sobre el agua que trajo, sino sobre la esperanza que plantó en los corazones de todos los que la conocieron. Demostró que la superación no es un acto de fuerza bruta, sino un acto de amor, de autoaceptación y de conexión con el mundo que nos rodea. Su viaje, de una virgen sacrificada a una líder sabia, es un himno a la resiliencia humana. Elara se convirtió en la leyenda viva de Cañón de la Piedra Roja, la mujer que fue al desierto para ser destruida, pero que regresó para construir, para sanar, para enseñar. Su legado vive en la tierra que floreció bajo su liderazgo, en los niños que aprendieron a escuchar el desierto y en los corazones de todos los que fueron tocados por su historia de superación. Su vida es la prueba de que la fuerza más poderosa no es la que destruye, sino la que construye y transforma. Si esta historia te llegó al corazón, no se te olvide darle a la campanita. Así no te pierdes ninguna de nuestras próximas historias de superación. Y para que te sigas inspirando, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora y descubre otra historia real sobre el poder de la resiliencia humana. Gracias por tu compañía. Que te lleves un poco de este coraje para tu día a día. Hasta el próximo video. Órale.